Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Obviamente hoy es viernes y pues es viernes, hoy nos toca. Hoy nos toca seguir hablando de la PTU. Vamos a hacer un pequeño tallercito de lo más sencillo para que ustedes lo comprendan. Vamos a partir nuevamente desde el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de que ustedes les recuerden qué es ese 127, las reglas de lo que debe y no debe de entrar dentro de la PTU. Bien, vamos a proyectar la Ley Federal del Trabajo. Aquí debe de estar. Listo. Ok. Bien. Aquí es donde están todas las limitaciones o gran parte de las limitaciones del reparto de utilidades. Primero, y hay que irlo anotando, los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades. Los demás trabajadores de confianza participarán en la utilidad de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de el trabajador de planta con las mismas características, se considera este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Acuérdense que en el artículo 9 tenemos lo que es el trabajador de confianza y nada tiene que ver con que sea sindicalizado o no sindicalizado, sino más bien lo que tiene que ver con él es las funciones que realmente realiza. Vamos a procurar, déjenme tantito para volver a estar bien. Las características del trabajador de confianza dependen de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación de su puesto. Funciones de confianza es la de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Mi secretaria, mi chofer, el que va a mi casa por mis hijos. O sea, hay muchas formas de ver cuál es el trabajador de confianza. Bien. Regresamos. Entonces, fracción tercera, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos de sus intereses, no podrán exceder de un mes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en realidad, si se dedican a las rentas que está produciendo el edificio, nada tiene que ver el trabajador, y normalmente a lo mejor es el empleado, el conserje, los de limpieza, los de mantenimiento, que realmente el ingreso importante es el que invirtió. Otra persona serían a los que se dedican a hacer de su trabajo, honorarios, por ejemplo. Sociedades civiles, que los honorarios pues dependen muchísimo en este caso del abogado, o si hablamos del contador, que realmente tiene sus auxiliares. Otro que podría ser sería el cobro de crédito y de sus intereses, ¿de acuerdo? No podrán exceder de un mes, ya que el dinero que se gana, pues realmente no es por el trabajo que se haga. Fracción cuarta, las madres trabajadoras durante el periodo pre y postnatales, los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores de servicio activo. Recuerden ustedes
que en este caso de esta fracción cuarta se refiere directamente, ¿sí?, a aquellos que tienen por parte del Seguro Social que están en estado de gravidez o que tuvieron un riesgo de trabajo. Esos, el salario se los paga, en este caso, el Seguro Social, no el patrón. Sí van a entrar con el tiempo trabajado, o sea, no se les va a contar como no trabajado, como no laborado, pero el otro 50%, que es por el salario de vengado, ahí no van a entrar, se van a ver restringidos a eso. Después tenemos esta fracción 4 bis, que es muy importante que nosotros sepamos para qué fue. Esta 4 bis se refiere directamente o se incluyó en la modificación de la Ley Federal del Trabajo, porque se decía que los empleados de la outsourcing no tenían derecho a la PTU, no se les entregaba la PTU. Entonces se incluye en esta fracción cuarta. Fíjense lo que dice. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para los efectos de la participación de los trabajadores en la empresa. Habla de un total como grupo y habla de unidades. Entonces, primero necesitamos ver dentro de la Ley Federal del Trabajo cómo está esta separación que está marcada. El artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo hace esta referencia. Para los efectos de la norma de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. La unión entre outsourcing y outsourcer, eso es lo que es la empresa. Y la unidad económica es el outsourcing y el outsourcer. Entonces, si nosotros vemos en qué consistió realmente la modificación y para qué se llevó a cabo, pues es precisamente por eso, para que el trabajador del outsourcing tenga derecho a recibir participación de las utilidades tanto del outsourcing como del outsourcer. Situación que a lo mejor muchos no comprendieron, o situación que muchos no hicieron, o simplemente dijeron, pues no tienen derecho, porque el trabajador no es mío, es verdad que trabaja aquí, es verdad que yo le doy empleo y que en el caso del outsourcing, pero no le voy a dar. Y por lo que refiere a la outsourcing, al que le manda la empresa que les manda a los trabajadores, pues dice, no trabajan para mí. Entonces realmente esto supuestamente vino para aclarar que sí tenían derecho. Fracción quinta. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación. Recuerden de los 60 días que tiene que trabaja en una persona y ya tiene derecho a la PTU. Bueno, eso se refiere. Los de la construcción que van y vienen y que además es una lista de raya, ¿de acuerdo? Y que se paga el seguro social según, no por el número de trabajadores, sino por el costo de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, y como sabiendo que entran y salen, pues tienen derecho los que están dentro de esa lista de raya. Entonces, hay que ver a estos cuando se les contrata, pues
tener mínimo todos sus datos, una solicitud de empleo, no que, oye, necesito un albañil, sí, pásale. Bueno, así se hace, pero no se debe de hacer. A la hora que ese albañil se cae o tiene algún problema, pues vamos a tener conflictos como patrones. Entonces, estamos hablando obviamente de que después de los 60 días cualquier trabajador tiene derecho a la famosa PTU. Recuerden que se tiene que calcular, recuerden que se tiene que repartir. Si no se reparte este año, se reparte en el año siguiente. ¿De acuerdo? Si no se reparte, entonces siendo una cuenta por pagar, la condonación, quita o remisión de una deuda o cuenta por pagar sería un ingreso acumulable. Las trabajadoras del hogar no participarán en el reparto de utilidades. 7. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Esto es importante porque recuerden que si yo voy a contratar a una persona o si yo necesito una persona que trabaje en mi institución, en mi empresa, en mi despacho, como le quieran ustedes llamar, pues tiene que haber obviamente un contrato. Y ese contrato, recuerden que puede ser por tiempo determinado, puede ser por horas, puede ser por días, ¿de acuerdo? Puede ser a prueba, puede ser, depende de la capacitación, o sea, hay que hacer un contrato en el cual terminando el plazo, tal como lo marca el artículo 50 de esta propia Ley Federal del Trabajo, pues realmente a la hora que se termine, adiós, y ya, no hay problema. Le daré sus partes proporcionales y si trabaja, obviamente, más de los 60 días, pues darle el derecho a recibir PTU. No nos vayamos, por favor, con la idea de que todos los trabajadores tienen derecho a 3 meses, a 20 días y a 12 días. Eso es mentira. Depende en gran parte del contrato que tengan estas personas. Hay muchos que no lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a permitir nuevamente platicar con ustedes. Déjenme ver dónde anda este artículo 50. Permítanme tantito, lo estamos buscando. Déjenme ver. Ay. Bueno, aquí está el artículo 50. Las indemnizaciones para no reinstalar. Y esto es cuando no lo reinstalo. Si pido que reinstalarlo, pues se acabó la indemnización, ¿eh? Es que me corriste y yo no te corrí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya no lo indemnizo. Ahí ya es unas cosas importantes. Ya no hay salarios caídos, etcétera. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán. Ojo, si la relación de trabajo fuera por tiempo menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo del servicio prestado. Estamos hablando de indemnización, ¿eh? Si excediera de un año en la cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y 20 días por cada uno de los años siguientes. Entonces, cuando es menor de un año, no es más que el 50% y no hay 20 días, para que sepan, de una vez. Eso está aquí, más cuestión de analizarlo. Si el trabajo por fuera indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado, pero es tiempo indeterminado.
Entonces, si yo contrato a un trabajador y no le hago un contrato por cualquier otro concepto, se considera indeterminado y ella empiezan a hacer los 20 días. 3. Además de la indemnización a que se refiere las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses en su caso, en los términos del artículo 48 de esta ley. Entonces, por favor, tenemos que estar muy presentes de este artículo 50 y de que cuando contratemos un trabajador, pues le hagamos un contrato a prueba, a tiempo determinado, por trabajo determinado, etcétera. En las constructoras, por ejemplo, hay muchos que se contratan por trabajo determinado, por este ramo de carretera. Ya, no sé cuánto dura el ramo de carretera. A lo mejor dura menos de 6 meses, a lo mejor dura más de 6 meses, a lo mejor dura más de 1 año. Ok, trabajo determinado. Se acabó el trabajo, yo no te corrí, hasta luego, te voy a dar tus partes proporcionales. No estoy en contra del trabajador, no estoy en contra del patrón, pero debo de proteger al patrón porque es el que invierte, es el que invierte, es el que se anima, ¿de acuerdo? Bien, regresamos a nuestro artículo 127, quién sabe qué locura, sí sé, que ya medio perdí este asunto, pero ahorita lo encontramos, qué cara, ya lo encontré. Ok. Entonces, trabajadores del hogar no tienen derecho a participar en el reparto de utilidades. Y aquí están los trabajadores eventuales, tendrán derecho a participar en la utilidad de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Eso es a lo que me refería ahorita aquí. Bien, octava. El monto de la participación de los trabajadores de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador y en promedio de la participación recibida en los últimos 3 años se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador. ¿A quién beneficia esto? ¿Ustedes creen que beneficia al trabajador? Pues yo creo que no. ¿De acuerdo? Porque ya le están poniendo un límite al cálculo. ¿De acuerdo? De 3 meses de salario o el promedio de lo que haya recibido en los 3 años. El que resulte más favorable al trabajador. Hay empresas hoy en día que requieren más o menos de poco personal muy especializado y que llegan a tener ingresos realmente muy importantes. Entonces, por eso le ponen ese límite. ¿A quién favorecieron? Pues yo creo que a las empresas, no tanto al trabajador. ¿De acuerdo? Bien. Hecha esa aclaración, sí, ahora vamos a proceder. Déjenme tantito, y vamos a ver otra cosa que necesito aquí con ustedes. Bien. Ok. Nosotros conocemos, déjenme ver si aquí está. Ok. Conocemos cómo se determina en este caso la base del impuesto sobre la renta. Ingresos menos deducciones autorizadas, menos PTU. Si fuera una sociedad civil, o sea, una sociedad cooperativa, aquí entrarían los rendimientos asimilados a salarios. Si el ingreso es mayor, habrá una utilidad, restamos las pérdidas, nos da el resultado fiscal, la multiplicamos por el 30% que es la tasa del impuesto
y es el ISR a pagar. ¿De acuerdo? Bien. No olvidemos esta fórmula porque ahora vamos a ver la fórmula de la PTU. Y aquí están las dos fórmulas. Ingresos acumulables menos los no deducibles para los trabajadores, ya sea el 53 o el 47%, que nos marca el artículo 28, fracción 30. Ese sería el ingreso para efectos de la PTU. Pero como vamos a hablar de la base gravable, nos dice la Ley Federal del Trabajo que es la base gravable que resulte de acuerdo al impuesto sobre la renta, pues tenemos que restarle las deducciones autorizadas. Y nos da la base para la PTU. Estos son ingresos para efectos de la PTU, pero esta es la base. De esta base de la PTU, aquí está la de anticipos y rendimientos. De esta base de la PTU, sí, que tenemos aquí, se va a dividir 50-50% para los salarios devengados y 50% para los días laborados. Déjenme ver aquí. No tiene caso. Déjenme dejar de hecha esta aclaración. Necesito dejar de pasarles a ustedes este dato. Bien, déjenme ver cómo ando, si todavía tengo tiempo antes del receso. Ok. Hecha esta aclaración con ustedes de lo que es el artículo 127, que son las bases y lo que hemos platicado, pues es necesario que tengamos perfectamente claro cuál sería el cálculo. Este cálculo ya pudimos haberlo hecho al 31 de diciembre. Ahora, probablemente a lo mejor no tuvimos el dinero para pagar las retenciones que efectuamos a los asalariados. Entonces, si no tuvimos eso porque lo estamos pagando, recuerden que el artículo 27, fracción 18, nos da la oportunidad de pagar esas retenciones hasta antes de haber presentado la declaración de personas morales o en su caso de personas físicas. Es por eso que estamos viendo la plática esta de la famosa PTU. Entonces, para que por favor lo tomen en cuenta. Bien, gracias a mi amigo Germán Solé. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No tengo preguntas. Sería conveniente que alguno de ustedes, si tuviera alguna duda, alguna pregunta, nos haga favor de comunicarnos. Bien, quisiera que ustedes me hicieran favor de escuchar en este corte toda la información que les va a proporcionar IMEFI TV. Vamos a un corte y regresamos con más información de la PTU, con un pequeño taller que vamos a hacer en forma aritmética. Bien, regresamos del corte. Espero que haya sido de utilidad lo que escucharon. Bien, antes de empezar a hacer la parte aritmética, yo quisiera regresarme a lo que sería los últimos artículos de esta Ley Federal del Trabajo con relación al artículo 128. Eso es muy leve en lo que empezamos. Esto es hasta el 131, acuérdense. No se harán compensaciones de los años de pérdidas con los de las ganancias. Si obviamente si tengo pérdida, pues no hay PTU, por supuesto.
pero no porque yo la pérdida para efectos de la ley del impuesto sobre la renta la pueda llevar a varios años, la PTU no. Si tuve pérdida y muere. Al año siguiente hacemos un nuevo cálculo y no hay absolutamente ninguna compensación. 129. Cuando nosotros liquidamos a un trabajador, ya sea por indemnización o por liquidación, que no es lo mismo, liquidarlo es darle todas las partes proporcionales que le corresponden. La participación de las utilidades a que se refiere este capítulo no computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deban pagarse al trabajador. Para nada. Es importante que se haga porque sí es salario. Pero también recuerden que para efectos de la PTU, lo que se toma en cuenta no es lo que recibe el trabajador mes a mes, ¿de acuerdo? Sino es su cuota diaria, ¿de acuerdo? 130. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedarán protegidas por las normas contenidas en el artículo 98 y siguientes, que es lo que protege obviamente al trabajador. Y por último, el 131, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. ¿Por qué? Porque en realidad en la PTU es un dividendo. Se está tomando de la utilidad y la utilidad solamente se le da a quienes, pues a los que invierten su dinero, ¿no? A los que invierten su dinero. Déjenme, por favor, voy a ver, déjenme checar la base que nos están dando porque para saber la unidad. El reparto de utilidades de los trabajadores deberá efectuarse en nuestros 60 días, eso ya lo vimos. La que no se reclama, en fin, total. Para efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad percibida el trabajador por efectos de su cuota diaria. Este es artículo 124. La cuota diaria no se considera como parte de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas percibidas del trabajador por concepto de trabajo extraordinario. ¿De acuerdo? Bueno, hechas nuevamente estas aclaraciones, ahora sí, vamos a ver, déjenme cerrar esto y dejar de compartir y me voy a ir a ver no quiero ver porque lo quiero ver después, quiero ver otro ahorita, ok, mire, vamos a ver una empresa grande en el cual tenemos el total de los ingresos, estamos hablando de 161 millones, menos la cantidad que no hubiera sido deducible de acuerdo a la fracción 30 del artículo 28, miren la cantidad, es muy importante, casi 1 millón, que son todo lo que correspondería al trabajador, las partes exentas. Base para la PTU, aquí está, menos deducciones autorizadas, la renta gravable para la PTU, el 10% y cantidad a repartir son 6 millones. ¿De acuerdo? Sí, bien.
Determinación de la PTU, 6 millones. Entre 2 son 3 millones para cada uno de los conceptos. Determinación del factor por días, 50%. Número de días laborados por los trabajadores, 23,156 días. Aquí vamos a hablar de un 138,02%. El otro 50%, la determinación del factor de sueldo. Salario devengado de todos los trabajadores, 9 millones. Para trabajadores de confianza se considerará tope de trabajador sindicalizado de mayor jerarquía, 189,000 pesos. 20% del mismo que se adiciona, 37. Tope a pagar a trabajadores de confianza, 227,000 pesos de salario. Estos son operaciones que se tienen que hacer con antelación para que sea clara el poderlo resolver. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver cómo resultaría esto. Bueno, pues imagínense ustedes, aquí estamos hablando, obviamente, de 47 trabajadores y tienen algunas anotaciones importantes. No se preocupen, por favor, ¿sí? Aquí tenemos la alta, la baja. Miren, aquí sí se dio de baja, ¿de acuerdo? Este otro de baja, este se dio de alta, 363 días, se dio de baja teniendo 120 días, 243, etcétera. Entonces, como ven ustedes, hay que hacer algunas anotaciones. Obviamente esto se hace por computadora, pero hay que saber revisarla y hay que saber tener de ciertos puntos fijos, básicos, tener el conocimiento. Aquí están total de días laborados entre todos los trabajadores, 15,000 días laborados, y salario base diario, salario anual, aquí está el salario anual, 4 millones. Aquí están los días, 15,000 días, 15,240, y empieza a sacarse una serie de factores para ver la suma de la PTU y después determinar cuánto es la PTU exenta, cuánto es la PTU grabada, cuánto es el ingreso retenido y la PTU a recibir. Estas son básicamente los conceptos que nosotros tenemos que checar para poderlo hacer. Aparentemente, obviamente, esto, como les digo, esto se hace en computadora, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos ya la cantidad que va a hacer. Tenemos aquí, obviamente, ¿sí?, los números de los trabajadores, ¿sí?, con relación a la PTU y todo lo que tendríamos que hacer de lo que le vamos a repartir a cada uno de los trabajadores. ¿De acuerdo? Bien. Aquí están los 3,195,000 que tendrían que ser por el sueldo diario, salario anual, etcétera. Ahora bien, no los quiero embromar con una cosa tan sofisticada ni tan grande como esta, porque entonces no voy a lograr el objetivo de que ustedes se lleven una memoria más clara de nuestro trabajo. Esta es la que vamos a arreglar. A ver, aquí está. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos los trabajadores de mi pequeña empresa, de mi pyme, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las fracciones
que vamos a ver la fracción cuarta, la fracción primera, la fracción cuarta, la fracción segunda, primera, séptima, tercera, séptima y quinta. El nombre del trabajador, el puesto, mire, este es gerente, este es director, ¿de acuerdo? Este es eventual, gerente, no entra, aquí está. Gerente no entra. Director no entra. El eventual, estamos hablando, ¿sí? De que su contrato así lo especifica. ¿Ok? Bien. Areli tiene permiso maternal, o sea que sí va a participar en los días laborados, pero no del salario, ¿de acuerdo? 60 días le dieron de permiso por maternidad. Jesús, un riesgo de trabajo, ¿de acuerdo? Sí entra para los días laborados, pero no entra para lo que es el salario de vengado. Digo, por esos días, por los demás días sí, por supuesto. Tenemos a Andrés, que es de confianza, es el que más gana, ¿de acuerdo? Aquí están los días. Lo que tenemos que hacer aquí, este es el trabajador que más gana. Tengo que hacer el cálculo de a 215 pesos más el 20%, nos da 258, no los 400 que gana. Entonces voy a partir de 258. ¿Ok? Y aquí está Tania, que es eventual. ¿De acuerdo? ¿Trabajó cuántos? 60 días con este salario. ¿Ok? Como ven ustedes aquí, básicamente tenemos todos, déjenme hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. A ver. Ok. Creo que ahí se ve un poco mejor la aclaración. Aquí está el 127 fracción, permiso por maternidad, riesgo de trabajo, trabajador de confianza, porque sobre este va a ser el 20%, no los 400 que gana, sino el 20% más de los 215, o sea, 58. No varía los días, son 258 días en este caso. ¿De acuerdo? Trabajó 60 días. Tenemos aquí las otras fracciones. Permítanme tantito. No metimos ningún dato. ¿Sí? Es la fracción tercera, la fracción séptima y la fracción quinta. Vamos a ver. Fracción séptima, quinta, y déjenme ver para que lo conozcamos. Vámonos al artículo 127. Fracción tercera, los demás trabajadores de confianza participarán en la empresa, pero si el salario que perciben es mayor, ya saben ustedes. La segunda, la tercera, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. No estamos hablando de este porque esta es una empresa normal. Si fuera una sociedad civil, un despacho, tendríamos que hacer exactamente el mismo cálculo. Si sale más de un salario que ganen los trabajadores, se les reparte un salario. Si sale menos del salario, se le va a repartir la cantidad que les toca. Industria de la construcción y la séptima,
Los trabajanduales eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades cuando hayan trabajado 60 días. Hecha esta aclaración con ustedes, déjenme ver. Regreso a mi ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí está. Y aquí tenemos los salarios con la situación que de alguna forma tienen derecho o no tienen derecho. Básicamente traté de apuntar todos. Aquí están los eventuales, más de 60 días con su salario. Aquí está la suma de los días laborados, 3,070, lo de salario de vengado, 617,664. ¿De acuerdo? Y aquí estaría nuestro cálculo. Tenemos que sacar unos factores y esos factores que tenemos que sacar, déjenme, para que no haya ningún problema con relación. Ok. Factor por días laborados, PTU de días laborados, aquí está la mitad que le tuvimos que sacar, ¿de acuerdo? Factor de salario de vengado, PTU de salario de vengado y PTU a repartir. Revisemos entonces nuestra base. Ingresos acumulables, los no deducibles. Acuérdense, esta cantidad le vamos a restar las deducciones autorizadas, ingresos grabados para la PTU, el 10%, 168, 50% y 50%. Se saca el factor adecuado y nosotros ya tenemos a repartir. Ahora, lo que ustedes tendrían que hacer es, si gustan sacarle una fotografía a este trabajo o a este inclusive, para que, déjenme hacerlo un poco más pequeño para que les pueda ser útil y a lo mejor, caray, no, ahí está, les pueda ser útil como borrador de lo que tienen que tomar en cuenta de acuerdo, obviamente, al artículo, y además aquí está mal puesto, le puse una cantidad que es el artículo 127. Entonces, si gustan ustedes verlo, si gustan ustedes anotarlo, pues háganlo ustedes con mucho gusto. ¿De acuerdo? Aquí están lo que se debe de tomar en cuenta para que ustedes lo resuelvan. ¿Ok? Aquí pueden manejarlo, igual inventar, tratar de resolverlo. Después de esto, bueno, checar, porque acuérdense que quiero recordarles que 60 días, los 60 días para poder repartir la PTU, pues ya están corriendo, y los plazos que deben de tener, ¿de acuerdo? Déjenme. El artículo 120, el tipo de la comisión, tenemos que hacer una comisión que constituya la participación de los trabajadores, y la utilidad es lo que es para el impuesto sobre la renta. La objeción de los trabajadores
y la PTU se va a repartir después de 60 días de la obligación de presentar la declaración anual. Tenemos una de objeción de trabajadores, ya tienen que estar con las comisiones, ya la documentación para ellos, para que tomen la medida necesaria. El patrón, en términos de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma, los anexos de conformidad con las disposiciones fiscales, y además de lo que se presentó, esto es para las personas morales, para que se presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará a disposición de los trabajadores, claro que los anexos que le corresponden. No podrán poner objeción, tienen 60 días el sindicato titular o del contrato colectivo, la mayoría de los trabajadores de la empresa, para formular ante la Secretaría las observaciones necesarias. Todo esto ya lo vimos. Denle una analizada, denle una estudiada y con esto déjenme dejar de compartir. Y con esto ya podemos nosotros saber o imaginarnos qué debemos de hacer para esto. Espero que les haya servido este recordatorio de inicio y que para el mundo de las personas físicas, pues que son los que tienen un poquito de menos trabajadores, pues eso lo pueden ir midiendo. Recuerden que en el caso del RIF, los trabajadores tienen derecho a la PTU y tienen la forma de poder determinar su PTU. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere también a los de reciclo ahora, pues también, y es ahí donde empieza el problema de que no necesitamos tener en las personas físicas reciclo deducciones, pero la PTU se va a determinar de acuerdo a ingresos menos deducciones y con los famosos no deducibles de la fracción 28 del artículo, de la fracción 30 del artículo 28 de la ley. ¿De acuerdo? Bueno, hecho todas estas aclaraciones, es importante que ustedes las tengan a la mano, por supuesto, y que las vayan resolviendo para poder llevar a cabo. Cualquier pregunta, no tengo preguntas en el chat, entonces vamos a dar por terminado ahora. Estamos en tiempo nuestro trabajo. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por permitirnos estar obviamente en sus hogares. Agradezco a Jessica Rueda Rentería, directora de IMEFI TV. Agradezco también a el equipo de producción, Luis Valiente, con sus dos ángeles, Fernanda López Cámara y Adriana López Barrios, a nuestro equipo de producción, gracias a nuestra gerente de mercadotecnia, Nelly Bastida, y a todos los que intervinieron para que llegara a sus hogares. Su servidor y amigo, José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados, despacho de contadores públicos, se despide de ustedes, no sin antes decirle que nos vemos el próximo viernes y recordándoles que me pueden localizar en millaarufe@yahoo.com.mx. Me pueden ver en redes sociales en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, y si es algo muy urgente y requieren una asesoría rápida, mi teléfono es 55 26 53
7580. Nos vemos dentro de 8 días en su programa Fiscal a Fondo. No se retiren, nos vemos en Debate Fiscal.